en su trono feliz. Feliz porque estas dos familias decidieron presentar a sus hijos. Y ya después de este momento tan hermoso, vamos a la palabra. El día de ayer y durante la semana hemos estado con la pastora conversando en torno al mismo tema. Y hablábamos sobre que los creyentes enfrentamos dos tipos de batallas. Una es contra el pecado y Satanás, que es la batalla que enfrentamos nosotros cuando estamos luchando contra un pecado, sea moralmente grave, sea oculto, pero es esa batalla. Pero hay otra batalla que es contra mí mismo. Y esa es un poquito menos visible y moralmente no es tan grave. Entonces va cogiendo una fuerza diariamente al punto que un día se convierte en pecado. Son batallas que van direccionando nuestra vida a pecado. Porque la palabra dice que hay muchas cosas que son lícitas, pero no todas convienen. Y esas son las cosas que el Señor en el proceso de santificación te va formando. Y esta batalla, la primer batalla, hay una diferencia en cómo enfrentamos estas batallas, porque miren, iglesia, la primer batalla, que es contra el pecado y contra Satanás, lo voy a decir de una forma fácil de entender, pero usted luego la vamos a entender a la luz de la palabra. Es la batalla que ya está ganada, porque dice la palabra en primera de Juan 1:9. Vamos a leer primera de Juan 1:9 para que veamos por qué digo que esta batalla ya está ganada y que de alguna manera es mucho más fácil en el buen sentido de la palabra que la batalla contra mí mismo. Dice la palabra en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya conocemos que a través de la cruz Él pagó el precio de nuestro pecado. O sea que esta batalla que es contra el pecado y contra Satanás ya fue vencida en la cruz. ¿Cómo? Como lo dice aquí, lo voy a volver a decir. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Pero la batalla contra mí mismo es más difícil, iglesia. ¿Por qué? Porque la batalla contra mí mismo va más allá de luchar contra el pecado. La batalla contra mí mismo es tomar las decisiones, ¿sí? Además, que es una decisión libre, es una decisión en el libre albedrío, es una decisión que nadie puede tomar por ti, es una decisión que ni siquiera Dios interviene porque Él nos dio libre albedrío, ¿sí? Porque es una decisión que tengo que tomar por encima de lo justo, lo injusto, de lo correcto y de lo incorrecto, por y para Cristo. Son decisiones que yo digo, sí, yo sé que puedo hacer esto, pero en mi espíritu siento que para mí no más. Sí, yo sé que yo puedo conversar con esta persona, pero siento en mi espíritu que esto puede poner en riesgo mi matrimonio. Claro, yo todavía no tengo nada con esta persona. ¿Y es pecado conversar con una persona? No es pecado. Pero cuando usted siente en su espíritu que conversar con esta persona y tener estos tiempos a sola lo puede llevar a un pecado y ese pecado puede destruir tu familia, ¿tú qué tienes que hacer? Tomar una decisión. ¿Y batallar contra quién? Contra ti mismo. Y decirte, yo sé que no es malo, yo sé que no es pecado, pero en el fondo siento que no debo hacerlo. Y el Espíritu empieza a llevarte a un nivel más allá de batalla, al nivel que antecede al pecado, al nivel que te lleva a lo que dijo. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús dijo que el que adultera en su mente ya pecó? Usted puede decir, sí, pero es que yo no lo he hecho. Sí, pero es que es otro nivel de batalla. Es un nivel de negarte a ti mismo. Y entonces ese nivel de batalla te da la libertad de ir a decirle a tu esposa, estoy tentado. No he caído, pero estoy tentado. O sea que en mi mente ya caí. Eso trae libertad. Y eso guarda a la familia.
Y eso guarda en un nivel más amplio el propósito de nuestras vidas. Entonces, vamos al versículo que el Señor me ha dado para meditar esta semana, porque hoy nos vamos a enfocar no en la batalla que es contra el pecado y Satanás, que muchas veces lo hemos predicado, le hemos dado sustento bíblico, lo hemos orado, sino a la batalla que es contra mí mismo. Vamos a Mateo 16, 21 y vamos a leerlo y vamos a trabajarlo del 21 al 28. (16:21). Voy a leerlo en dos partes. Voy a leerlo primero. Primero voy a leer el del 21 al 23 y vamos a ver qué nos habla el Señor aquí y luego vamos a leerlo del 23 al 28. ¿Quién me lee Mateo 16 del 21 al 23? Amén, pastor. Dale, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hasta el 23, ¿verdad? Sí. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, que eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. En el 21 podemos ver que Jesús empieza a hablar claramente. Ya no está hablando ni en parábolas, ya está hablando directamente de su muerte. ¿Sí? Y aunque no era justo, porque, digamos, a nivel de justicia era justo que Dios muriera, ¿él era el culpable? No, aunque no era justo y él tenía todos los argumentos para evitarlo, ¿saben por qué lo hizo el Señor? Como dice el versículo, porque era necesario. ¿Sí? Porque el Señor, cuando le empieza a hablar a sus discípulos, les empieza a decir que es necesario. Ahora, les empieza a hablar desde la muerte, pero desde la muerte, desde la perspectiva de que es necesario para algo. ¿Sí? Y Dios podía evitarlo. Jesús podía evitarlo. Él podía decir: no, ustedes no tienen por qué crucificarme. Pero ¿sabe por qué pensaba que era necesario? Por el amor que te tiene a mí, que te tiene a ti, perdón, que me tiene a mí y que le tiene a sus hijos. Entonces él pasó por la justicia, él pasó por lo que era justo, pasó por encima y dijo: no, yo sé que no es justo que yo vaya, pero es necesario. Y voy a crucificarme por ustedes. Ahí empieza él a darnos ejemplo de lo que es negarse a sí mismo. Él tenía los argumentos para decir: no lo voy a hacer, pero lo hizo no porque fuera correcto o incorrecto, sino por amor, porque era necesario para salvarnos. ¿Y saben? Él nos da el mayor ejemplo de lo que es la negación. Entonces, inmediatamente llega las palabras justas. Y entonces Pedro quiere corregir al Señor y convencerlo de que está equivocado. O sea, Pedro le va a decir: Señor, usted está equivocado. ¿Cómo se le ocurre? No es necesario. Miren cómo es de sutil el enemigo cuando es la pelea contra uno mismo. Hay un argumento válido. ¿Lo que Pedro dijo es mentira? No, lo que Pedro dijo no es mentira. Lo que Pedro dijo no es mentira. Y Pedro estaba obrando sobre una justicia humana. Además, Pedro lo que estaba pretendiendo era demostrarle al Señor que lo amaba. Pero es que la negación a sí mismo va más allá de nuestro amor natural. Y cuando Pedro quiere corregir al Señor y convencerlo que está equivocado, entonces
le dice una palabra importante, que es cuando usted y yo tenemos que empezar a oír esa voz que quiere decirnos lo que nos quiere sacar de un propósito que nace en la negación de nosotros mismos. Dice la palabra que entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Usted sabe qué significa reconvenirle? Reconvenir quiere decir reprender suavemente a una persona porque ha dicho algo malo o ha hecho algo malo. O sea que Pedro quiso suavemente decirle al Señor, no, Señor, esto no hay que hacerlo, reconvenga, corrija. Y saben, la voz de Pedro representa la voz de los argumentos que hay en nuestra mente. La voz de Pedro representa la voz de la justicia humana. ¿Que salen de dónde? ¿De dónde salen esas voces? Salen del árbol del bien y del mal. Salen de donde le dijo Dios a Adán y Eva que no se metieran. Salen de lo que es bueno y lo que es malo, porque el ser humano tiene la tendencia de alejarse de lo malo y acercarse a lo bueno. Y ahí meten a Dios. Entonces se crea el evangelio de la prosperidad, entonces se crean un poco de evangelios que son mentira, que no salen de Dios. Y entonces, esta voz que representa los argumentos, la justicia humana, que sale del bien y del mal, ¿sí? Donde Dios, donde Satanás, ¿dónde llevó Satanás a Adán y a Eva? A esa voz del árbol del bien. No, pero venga, esto no es así. Oiga, pero si Dios lo dijo que era así, no hay ningún argumento que rebatir. ¿Saben? ¿Y saben cuál es el problema, iglesia? Que esta voz agrada al alma. Le da un sentido falso de consuelo y seguridad al alma. Porque usted puede decir, ay, hay que ayudar a todo el mundo, ayudemos. Ay, yo soy tan generoso, pero la palabra dice que hay que saber en qué tierra sembrar. ¿Y cómo hago para saber eso? Pues me niego a mí mismo a escuchar las voces y afino mi oído para escuchar la voz de Dios, porque tal vez Dios diga, hijo, yo sé que tienes una intención bondadosa, pero a este no le des que lo tengo en el trato. Pero no, yo digo, no, pero hay que ayudarlo, él está mal, ¿no? A mí Dios una vez me puso a prueba para negarme a mí mismo, con mi propia mamá. Mi madre estaba muy metida en un problema de deudas y yo le ayudaba con una gran cantidad mensual, pero la deuda crecía y crecía. Un día Dios me habló a través de varias personas y dijo, tienes que soltar a tu mamá. Entonces llegó la voz de Satanás, pero es que si la suelto se me va a morir. ¿Quién más le va a ayudar? Si yo soy su hijo y ella ha sido una buena madre. Entonces una persona que me ama mucho me dijo, tienes que dejar que Dios obre, porque Él tiene el poder que tú no tienes. Luego mi esposa tuvo un sueño y yo llegué al punto de negarme a mí mismo del amor de hijo, de creerme que yo era tan bueno y afinar mi oído y decir, voy a confiar en ti. Y contra mi propia voluntad, contra mi propio juicio, contra mi propia lógica, contra mí mismo, frené el chorro y le dejé ayudar. Efectivamente, a los 3 meses se empiezó del estrés y nos tocó llevarla en una ambulancia al hospital. Fue un momento durísimo, doloroso, pero yo seguía parado en la fe. Después del episodio doloroso, ¿saben qué pasó? Cuando mi mamá salió de ese episodio, dijo ella misma, uy, las deudas no son buenas, me quieren matar. Ella misma dejó de endeudarse, ella misma, mis hermanos se vincularon y Dios obró en un poder mayor cuando a mí mismo en mi bondad estaba estorbando para hacerla libre de ella. Y hoy en día ella es libre. Pero fue duro, claro, fue duro, porque usted no puede creer que haya que salirse del árbol del bien y del mal y dejar de ser tan buen hijo para que Dios obre. ¿Saben por qué? Porque la negación a mí mismo es dolorosa.
absurda y solo se sustenta en la fe salvífica de que Cristo tiene el poder. Ahora, estas falsas voces te dicen, no, si usted deja de hacer eso, entonces lo van a acusar de que es un mal hijo porque a usted le está yendo bien. Y entonces su mamá muriéndose de deudas. No entiende que el problema es más profundo de arreglarle el problema económico. Esa voz, esa falsa voz te dice, yo no tengo por qué aguantar esto. Yo no tengo por qué aguantarme a mi esposo. Yo no tengo por qué aguantarme a mi esposa. También me pasó y se lo he contado muchas veces al inicio de mi matrimonio. Todos los argumentos para divorciarme, mi esposa todos los argumentos para divorciarse. ¿Qué nos mantuvo juntos? Negarnos a nosotros mismos. Y lo puede decir la pastora Liliana, que un día con las lágrimas de nosotros dijo, ustedes son un milagro, porque ustedes dos son sanguíneos y coléricos. Y la única manera de estar juntos es negarse a ustedes mismos y que Cristo viva. Llevamos 13 años y aún hoy en día nos tenemos que negar a nosotros mismos. Ella tenía todos los argumentos para separarse de mí. Yo tenía todos los argumentos para separarme de ella. ¿Qué voz escuché? Escuché primero la voz de mi pastora que dijo, la voz de Dios a través de mi pastora que dijo, niéguese a sí mismo, que Dios está orando. Fue duro, sí, hubieron lágrimas, hubo dolor, pero Dios puso personas, Dios puso a Fanny, a que nos hospedara, a que nos cuidara. Dios puso al pastorales, Dios puso a muchas personas alrededor. ¿Y saben qué? Me pude negar a mí mismo. Ni la pastora Liliana, ni Fanny, ni el pastorales, ninguno tomó la decisión. La decisión la tomó Felipe, de negarse a sí mismo. Gloria a Dios por las provisiones que me envió. Gloria a Dios porque hay alguien que me cuida. Pero por mucho amor que me tuviera la pastora Liliana, no podía tomar esa decisión por Andrea, ni por mí. Ese negarse a sí mismo, tiene que empezar usted por callar esa voz que le dice, yo no tengo por qué aguantar esto, yo no merezco esto, esto no es justo. Tiene que empezar a oír qué dice el justo juez. En el verso 23, Jesús nos muestra cómo Satanás puede infiltrarnos con palabras amables, con lisonjas, porque mire cómo lo dice en el versículo 22. Ten compasión de ti, en ninguna manera. Ay, tenga compasión. Pobrecito usted, el marido que le tocó. Pobrecito usted, la esposa que le tocó. Ay, pobrecito ese jefe. Empiezan esas voces. Y entonces Jesús en el 23 muestra cómo Satanás, porque Jesús dice, quítate de mí, Satanás. Está diciendo, está hablando de Satanás, no está hablando Pedro. Quítate, Satanás. Y muestra cómo Satanás puede infiltrar con palabras amables, cariñosas y justas. Justas desde el árbol del bien y del mal. Engañándonos con sutilezas para evitar que podamos ser uno con él en su muerte. Porque finalmente el negarse a sí mismo tiene que ver con ese escalón que le llamo yo para llegar a la cruz. Porque lo que pretende Cristo es que seamos uno con él en su muerte, viendo solo lo terrenal, porque miren, cuando nosotros nos quedamos viendo lo terrenal y alejándonos de lo celestial, nos estamos alejando de la cruz. Nos estamos alejando del poder. Miren, iglesia, yo he descubierto en estos momentos de negarme a mí mismo el poder infinito y eterno de la cruz. Yo lo he visto, no solo con el ejemplo de mi mamá, no solo con mi matrimonio, lo he visto. Lo he visto en mi economía, lo he visto en mis relaciones personales, lo he visto en todo. ¿Y saben? Uno no es tan buena gente como cree porque está parado en la rama del bien del árbol de la vida. Porque muchos son muy buenas gentes y son tan buenos esposos a la vista, pero con sus acciones en la calle están abriendo una puerta que le están entregando en bandeja de plata a Satanás, a sus hijos, para que hagan con ellos lo que quieran. Salgamos de allí. Y ya voy a terminar para que la pastora nos lleve hasta donde el Señor nos quiere ilustrar en esta enseñanza.
En el verso 24, Jesús revela el sentido eterno y perpetuo de la cruz. Porque lo que dice el Señor Jesús en el verso 24, y lo voy a leer de nuevo, es muy poderoso. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, escuche, iglesia, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí hay varios componentes y los voy a ilustrar rápidamente. Primer componente: si usted quiere ir en pos de él, ¿qué es ir en pos de él? La palabra pos es lo que sigue para darle continuidad a algo, según el diccionario de la Real Academia, de la Real Lengua, perdón, español. Lo que sigue. Entonces, ¿de qué estaba hablando el Señor? El Señor estaba hablando es que si tú te niegas a ti mismo, tú le vas a dar continuidad al poder de la cruz hoy, 2021 años después. Eso es muy poderoso. Darle continuidad a la obra de la cruz. Vuelvo y lo leo. Entonces Jesús le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero, niéguese a sí mismo, que es lo que estoy enseñando, y tome su cruz y sígame. ¿Por qué tome su cruz? Porque el negarme a mí mismo inmediatamente me da la bendición de crucificarme juntamente con él y poder ser su cuerpo crucificado hoy. ¿Para qué? Para muchos, para salvación y redención y vida de muchos, para testimonio. ¿Y saben qué, iglesia? Dios nos muestra cómo podemos ser partícipes de su cruz y conocer el poder que emana de ella. Eso fue hace 2021 años, pero ese poder lo podemos ver hoy. Aquel que quiera darle continuidad, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. ¿Saben? ¿Saben qué es lo más tremendo? Esto no es a la fuerza. Él no nos va a forzar, Él no te va a doblar el brazo para que te niegues a ti mismo. Es una decisión que tiene que ver con libre albedrío. Es una decisión que es en amor. Y lo dice la palabra en 1 Corintios 13:3. Y la voy a leer rápidamente, o si alguien la encuentra más rápido que yo lea, porque ya voy acabando para darle espacio a la pastora. 1 Corintios 13:3. Si alguien la encuentra, léala, por favor. Aquí. Miren lo que dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Mire, iglesia, lo que está diciendo aquí el Señor es: mire, un momentico, usted no va a engañarse lo que es el negarse a sí mismo. Si usted se va a negar a sí mismo y va y reparte todo a los pobres, y si usted se va a negar a sí mismo y entrega su cuerpo a ser quemado, pero no hay amor, miren lo que dice la palabra: para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Ojo con la trampa. Porque ayer estaba leyendo en un libro que hay una trampa. Y es que nosotros podemos buscar a Dios y su gloria para satisfacer nuestra egolatría y nuestros triunfos personales. Y esta es la trampa. Cuando usted se esté negando a usted mismo, pregúntese si en ello hay amor por la cruz, amor por Cristo, para que de ahí emane ese poder superior. Y cuando usted en su casa lea el verso 25 y 28, usted se va a dar cuenta que todo esto tiene un propósito para la vida eterna, porque Él nos aclara el valor de la vida eterna y nos garantiza que no será en vano, que cuando uno carga la cruz, cuando uno se niega y cuando uno le sigue, esto nos llevará directamente a ser partícipe del derramamiento de su gloria y nos dará un lugar especial en la vida eterna. Pastora. Amén. Quiero que miremos ahí mismo en el primer versículo que estaba leyendo el pastor Felipe, 16:21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Él sabía que era necesario, pero luego llega y dice, y ser muerto. Él sabía que era necesario. Y luego dice,
y resucitar al tercer día. O sea, nosotros somos bobitos, porque pensamos por nuestra ceguera y por nuestra inmadurez que lo que atesoramos para nosotros de nosotros mismos es lo mismo, es lo mejor, y no es verdad. ¿Entiendes? Es decir, es como si el Señor tuviera diamantes y nosotros nos quedáramos con un pedazo de vidrio de botella de Postobón. ¿Sí? ¿Me entiende? Él tiene esmeraldas y nosotros nos quedamos con el rabo de una botella verde. Porque nos quedamos con lo que no es. Porque pensamos que eso es lo mejor. Entonces él llega y dice, me es necesario morir para poder resucitar. Es decir, si no muero, no obtengo lo que en realidad quiero. La cruz es el inicio de lo que queremos, que es mucho más. Por eso ahí dice, seguidamente, en el 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Como quien dice, cuando usted determina, como el testimonio que dio Mónica acerca de cómo el enemigo le estaba hablando al oído de hacer algo fraudulento, es decir, cobrar un seguro que no es, algo que no es de Dios, que es ilegal. Entonces ella se niega, ella dice, no, vamos a hacer lo que es legal porque esto no es legal, yo no voy a atender al niño con un seguro que no es el de él. Entonces ella se arriesga, muere a su capacidad, muere a su posibilidad, muere a su salida, y el Señor le dice, listo, quedaste en mis manos. Y cuando quedamos en las manos del Señor, ¿qué pasa? Todo es mucho mejor. Entonces somos muy bobitos, ¿entiende? Por ejemplo, el ejemplo que da Felipe. Claro, es que Andrea y Felipe son 100% incompatibles. ¿No ve que los dos son fuertes, los dos son líderes, ¿sí? Los dos son mandones, los dos son una joyita y se juntan. ¿Me entiende? Y Felipe, que está acostumbrado a ser el patrón de la casa, y Andrea, que era la estatua de la libertad, y se juntan. Ahí no había nada que hacer, solamente decir, Señor, que queden en tus manos. Solamente quedando en las manos de Dios podía pasar algo bueno. Pero gloria a Dios que ambos entendieron y ambos han ido muriendo y muriendo y muriendo, ¿sí? Felipe ha tenido que morir a ser el patrón de la casa, ¿sí? Andrea ha tenido que morir a tanta independencia como yo quiero porque los dos son líderes. Y es bueno que tengan ese liderazgo, pero aún todo eso hay que ponerlo en la cruz del Señor. ¿Para qué? Para recibir algo mejor. Que el Señor sea el jefe y que el Señor sea la libertad. Entonces se va ajustando la pareja. La mayoría de nuestros fracasos relacionales son por eso, porque nadie quiere entregar nada. ¿Sí? Mire lo que dice Juan, capítulo 12. Me gusta mucho Juan 12, ese versículo me gusta muchísimo. Dice así, de cierto, estoy en Juan 12, 24. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Siempre me impresionó porque dice queda solo. ¿Sabe por qué queda solo? Porque no quiere morir. ¿Usted sabe por qué la gente se divorcia? Porque no quiere morir. Entonces, ¿cómo quedan al final? Solos. ¿Me entiende? Quedan solos. ¿Por qué? Pues porque listo. Usted ganó su batalla, pero pierde una relación. ¿Entiende? Ustedes ganan batallas, pero pierden relaciones. No tiene sentido. ¿Sí? Y dice, hay algo tremendo, dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero luego viene donde yo quiero enfatizar. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, no se enfoque en lo que cuesta morir. Enfóquese en lo que implica morir. En la recompensa de cuando usted entrega su vida. Porque miren, vamos a ser sinceros. Si usted analiza su vida,
¿Su vida es la suma de todos los éxitos? Porque la vida suya la administra usted solo, usted sola. Usted ha administrado su vida, ¿cómo le ha ido? Y usted tiene que decir, pues sinceramente, regulimbis, ¿sí? Pues no es que se diga que la mata de la desdicha, pero tampoco la mata de la dicha. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no sabemos administrar bien nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a negarnos a nosotros para entregarle a Dios el mando de nuestras vidas. ¿Y sabe cuál es el fruto? Que las cosas empiezan a funcionar mucho mejor. La economía mucho mejor, el amor mucho mejor, la salud mucho mejor. Aún esta semana hablaba por ahí con unos discipulitos míos que no han entregado el cuerpo de otra iglesia, no son de acá. Yo tengo unos discípulos por ahí regados. Porque desayunan bacon, al desayuno desayunan cerdo con una cantidad de grasa y comen requete mal. Entonces, yo les decía, a ustedes no le han entregado al Señor el cuerpo. ¿Cómo que no, pastora? Les dije, no. Nosotros no fornicamos, pastora. Les dije, no, es que no es por fornicar. Es que si el cuerpo es tuyo, si tú entiendes que el cuerpo es del Señor, tú no le darías el trato que le das. Es más, ¿te preocuparías por pensar y cómo es que el cuerpo debe tratarse? Pero esa pregunta ni nos la hacemos. Y cuando viene Andrea a decirnos, aunque ya Andrea afinó, porque hubo un momento en que estaba muy exagerada, pero ya afinó, ¿cierto, Andreita? Ya ella afinó, porque ella es como una escoba. Oye, cuando barre, barre como escoba nueva, pero ella ya afinó, ella ya afinó, ella ya entendió que hay que tener compasión con los que no alcanzan lo que ella ha alcanzado, ¿sí? Pero si usted no entiende, pregúntele a Andrea cómo es que se come y verá. Usted come re mal. No sé si han visto a nuestro esbelto hermano Javier Mallorca. ¿No lo han visto en persona? Lástima que no lo podamos ver. Está hecho, ya no tiene esa panza, le bajó todo ese poco. ¿Ha bajado cuántos kilos? No sé cuántos kilos ha bajado Javi. Bueno, no sé, no está por ahí al parecer, pero ha bajado muchos kilos, ¿sí? Él dijo Porque ese día que más de 20. más de 20 Se ve kilos. más alto. Está Se en ve más 100 y pico y bajó a 80. Algo así. aunque chiquito, porque el que pierde su vida la ganará. Hasta estatura ha ganado el socio. Entonces, ¿qué pasa, amados? Piensen en la bendición de entregar. Miren, el pecado sexual, por ejemplo, que es tan recurrente. ¿Qué es qué es un poquitico? Dice aquí, estaba en 105 kilos y ahora estoy en ¿cuánto? A ver, yo veo, esto no es Stouch, es que estoy fuera de mí. 20 kilos. Ahora ha bajado 20 kilos. 85. Exacto, ha bajado 20 kilos. Muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque le entregó el cuerpo al Señor y dejó de hacer con el cuerpo lo que le daba la gana. ¿Entiende? Mire, ¿qué es 10 minutos en una relación extramarital? 15. ¿Cuánto dura un momento de placer en una relación sexual? Nada. ¿Y qué te queda? Un hogar destruido, una esposa herida y unos hijos que heredan una iniquidad maravillosa. Serán también promiscuos. ¡Qué belleza! Eso es lo que el diablo quiere. En cambio, ¿qué quiere el Señor? Que tú digas, Señor, mi cuerpo es tuyo, mi vida es tuya, yo no voy a hacer algo que a ti no te agrade. Y el Señor dice, listo. Por eso tendrás un hogar en bendición, tendrás hijos santos, tendrás prosperidad y nunca tendrás ese tipo de dolor de cabeza que tiene la gente que se le pega una enfermedad venérea. Sé bendecido. ¿Sí ve? Por sencillamente negarse a un deseo físico de 5 minutos, de 10 minutos. Entonces tenemos que aprender a entregarle al Señor todo, nuestra vida, nuestro corazón, ¿me entiende? Toda nuestra vida, hermanos. ¿Y sabe qué va a pasar? Hay un buen fruto. No quedamos solos, hallamos la vida y sobre todo, para mí lo más importante, empezamos a recibir la llenura del Espíritu Santo. Porque Él quiere llenar vasos vacíos. Pero como decía el pastor Felipe, nadie lo puede hacer, solo tú determinas eso. Miren, orar. ¿Por qué no oras? Porque tú no renuncias al placer de la horita de sueño adicional en la mañana. No es por más. Por eso no oras. Pudiendo decir no, no, no.
Este tiempo es del Señor. Yo no lo voy a invertir en nada, durmiendo, porque este tiempo no es mío. Si diezmo mi tiempo. Señor, este tiempo es tuyo. Y entonces usted lo primero que hace al levantarse no es mirar el Instagram ni el Face, sino coger la Biblia e irse a un lugar apartado para orar. Al baño, si no tiene si no tiene espacio. Eso es negarse a sí mismo. Entonces, ¿qué va a pasar con usted? Usted va a tener una vida, como dice la palabra, envidiable. Otros querrán lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque te vuelves un tesoro codiciable. ¿Mm? Eso es lo que Dios quiere. Pero el problema es este, depende de ti. No depende de nadie más. Ni de Dios. Dios no irá a la cruz por ti. Tú tienes que ir. Pedirle al Espíritu Santo el poder y hacerlo. Y negarte. Negarte aún a pensar que tus opiniones son las que son. Porque hay hermanos a veces que en la rigidez de sus opiniones y de su doctrina pasan por encima de todo el mundo. No, no, si tú tienes una revelación de algo, no se la impongas a otros. Ora para que los otros la reciban, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a orar por la cena. No sé si hay algún testimonio, algo más. Felipe, acuérdame. Sí, don Adinson quería dar un testimonio Addison, de algo amado. que el Señor le está ministrando. Don Adinson está